Los últimos 7 días de Jesús, el relato completo que la Biblia nos cuenta. Y si todo lo que creías saber sobre la última semana de Jesús fuera apenas la superficie de algo mucho más profundo. La mayoría de las personas escucha la historia de la Semana Santa todos los años. El Domingo de Ramos, la Última Cena, la crucifixión, la resurrección, palabras que se repiten tanto que, a veces, terminan perdiéndose en el ruido. Pero hay algo que pocos se detienen a ver. Detrás de cada escena hay capas de significado que cambian completamente la forma en que entendemos no solo a Jesús, sino nuestra propia vida. Aquí va una afirmación que puede incomodar. La mayoría de los cristianos conoce el final de la historia, pero desconoce los detalles que hacen que ese final sea tan extraordinario. Y esos detalles no están escondidos, están ahí, en el texto, esperando ser leídos con atención. Hoy vas a ver 7 días como nunca los viste. No un resumen, no un recuento de fechas, sino el relato vivo, humano y poderoso de la última semana del hombre que dividió la historia en 2. Prepárate, porque lo que viene te va a cambiar la forma de ver la Semana Santa para siempre. Día 1. La entrada triunfal a Jerusalén. Domingo de Ramos. Había algo en el aire ese domingo que nadie supo explicar del todo. La gente extendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de palmera, y una multitud entera gritaba «Hosana», como si el cielo hubiera bajado a la tierra. Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, no en un caballo de guerra, no con armadura, no con ejército, y aún así la ciudad entera se estremeció, porque hay una diferencia enorme entre el poder que impone y el poder que transforma. Y ese día, los que tenían ojos para ver, vieron cuál era cuál. 2 tipos de reyes existían en ese mundo, los que llegaban con espadas y los que llegaban con verdad. Lo que pocos notan al leer este pasaje es que Jesús entró cumpliendo una profecía escrita 500 años antes por el profeta Zacarías. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde, montado en un burro. No fue coincidencia, no fue improvisación, fue una declaración deliberada, un mensaje codificado para quienes conocían las Escrituras. Él no vino a conquistar Roma con espadas, vino a conquistar algo mucho más difícil, el corazón humano. Y eligió hacerlo de la manera más inesperada y desconcertante posible para que nadie pudiera ignorar el contraste. Pero hay una tensión palpable en esta escena que casi siempre pasa desapercibida. Mientras el pueblo gritaba, «Bendito el que viene en nombre del Señor», los líderes religiosos hervían de rabia y le pedían a Jesús que callara a la multitud. Y él respondió algo que todavía resuena. Si estos callaran, las piedras clamarían. Hay momentos en la vida en que la verdad no puede ser detenida, ni por el miedo ni por el poder de los hombres. Y lo que sucedería en los días siguientes demostraría exactamente eso, de una forma que nadie en esa multitud podía imaginar todavía. Día 2 y 3. La purificación del templo y los debates con los fariseos, lunes y martes. Al día siguiente de la entrada triunfal, Jesús hizo algo que no encaja para nada con la imagen tranquila y suave que muchos tienen de él. Entró al templo, el lugar más sagrado de Jerusalén, y encontró mercaderes, cambistas y vendedores de animales instalados justo en el patio destinado a la oración. Y sin dudar, volcó las mesas, soltó las palomas y los expulsó a todos diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones». No fue un momento de debilidad ni de impulsividad. Fue un acto perfectamente consciente de alguien que entendía exactamente lo que estaba haciendo. Lo que este episodio revela es algo que incomoda profundamente si uno se lo aplica a sí mismo. Es posible estar en el lugar correcto, con el lenguaje correcto, cumpliendo los rituales correctos, y aún así estar completamente alejado de Dios.
los mercaderes del templo no eran ateos ni paganos, eran personas integradas al sistema religioso de su tiempo, pero habían convertido lo sagrado en transacción, la fe en negocio, la casa de Dios en un espacio de conveniencia personal. Jesús no vino a validar las formas vacías, vino a sacudir todo lo que habíamos construido alrededor de Él en lugar de construirlo con Él. Luego vinieron los debates del martes, y aquí el texto se vuelve fascinante. Fariseos, saduceos, escribas, todos intentaron atrapar a Jesús con preguntas diseñadas como trampas. ¿Es lícito pagar impuestos al César? ¿De quién será esposa la mujer en la resurrección? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús respondió cada vez con una claridad que los dejaba sin palabras y a los testigos con la boca abierta. No esquivó las preguntas. Las respondió desde un nivel de comprensión que ninguno de ellos había contemplado. Y en medio de todo eso, pronunció el discurso del Monte de los Olivos, una de las profecías más impactantes que jamás se hayan registrado. Día 4. La última cena y el lavado de pies. Jueves. Esa noche todo se detuvo. Jesús reunió a sus 12 discípulos en una sala alta en Jerusalén para celebrar la Pascua juntos. Pero lo que sucedió allí superó cualquier cena pascual que hubieran tenido antes. Antes de sentarse a comer, Jesús tomó una toalla y un recipiente con agua y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. En aquella cultura, eso era el trabajo del sirviente más bajo de la casa. Ningún discípulo lo habría hecho por otro, y mucho menos esperaban que su maestro lo hiciera por ellos. Pero Jesús lo hizo, y con ese gesto redefinió para siempre lo que significa el verdadero liderazgo. Pedro, fiel a su carácter, protestó: «¿Jamás me lavarás los pies?» Y Jesús le respondió algo que todavía tiene un peso enorme: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Hay personas que quieren a Jesús como inspiración, como figura histórica, como símbolo de bondad, pero rechazan la parte en que Él entra a los rincones más incómodos de su vida. Porque dejarse lavar los pies por alguien implica vulnerabilidad, implica reconocer que uno no puede limpiarse solo. Y eso para muchos sigue siendo el obstáculo más difícil de superar hoy. Luego vino la cena, y en esa mesa Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo entregado por ustedes». Tomó la copa y dijo: «Esta es mi sangre, derramada para perdón de pecados». Con esas palabras transformó una cena de memoria histórica en algo que trascendería el tiempo. Y también, en esa misma mesa, miró a Judas a los ojos y le dijo: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Todos en la mesa estaban confundidos. Nadie imaginaba la magnitud de lo que se avecinaba en pocas horas. La traición ya estaba en marcha, y el amor de Jesús también. Día 4, noche, la agonía en Getsemaní y la traición de Judas. Después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní, al pie del Monte de los Olivos. Y ahí ocurre una de las escenas más humanas, más crudas y más reveladoras de todo el Evangelio. Jesús se apartó un poco de ellos, cayó de rodillas y oró: «Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres». Ese no fue un momento de duda sobre su misión, fue un momento de humanidad absoluta. El peso de lo que venía era tan real, tan físico, que el texto de Lucas dice que su sudor se volvió como gotas de sangre cayendo al suelo. Eso tiene nombre médico. Se llama hematidrosis y ocurre en estados de estrés extremo. Mientras Jesús oraba así, sus discípulos más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan, estaban dormidos. 3 veces los encontró dormidos. 3 veces regresó a ellos. Y cada vez, con una paciencia que resulta casi incomprensible, los despertó suavemente y siguió adelante. No los regañó con dureza. Simplemente dijo: «El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Esa frase es un espejo. ¿Cuántas veces en la vida uno tiene la intención
el deseo, la voluntad de hacer lo correcto. Pero en el momento decisivo, el cansancio, el miedo o la comodidad ganan la batalla. Jesús lo entendía, no desde la teoría, sino desde adentro. Entonces llegaron las antorchas, llegaron los soldados, y al frente de todos, Judas Iscariote, uno de los 12, uno de los que había caminado 3 años con Jesús, uno de los que había visto los milagros de cerca, se acercó y lo saludó con un beso. Esa era la señal acordada para identificarlo. Un beso, el símbolo universal del afecto y la confianza, convertido en el arma de la traición más famosa de la historia. Jesús no huyó, no luchó, simplemente dijo: amigo, ¿a qué has venido? Y en esa sola pregunta está contenida toda la compasión del mundo. Día 5. El arresto, los juicios y el silencio de Jesús, madrugada del viernes. Lo que siguió al arresto fue una cadena de injusticias que se sucedieron tan rápido que apenas daba tiempo de procesarlas. Primero Jesús fue llevado ante Anás, el suegro del sumo sacerdote, que lo interrogó de madrugada en una reunión que ni siquiera era legal según las propias normas del Sanedrín. Luego ante Caifás, donde testigos falsos intentaron construir cargos que no se sostenían. Luego ante Pilato, el gobernador romano, que declaró 3 veces que no encontraba culpa en él. Luego ante Herodes, que lo trató como un espectáculo. Y luego de vuelta a Pilato, que finalmente, para no perder el favor político de la multitud, firmó la condena. En total, 6 juicios en una sola noche. Ninguno fue justo. Ninguno siguió el proceso correcto. Y el acusado era el único en la sala que lo sabía todo. Lo que resulta absolutamente extraordinario en todo este proceso es el silencio de Jesús. Ante la mayoría de las acusaciones, no respondió. Isaías 53 lo había anunciado siglos antes. Como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No fue cobardía, no fue resignación, fue una elección deliberada, porque Jesús sabía que ninguna de esas cortes tenía la autoridad real sobre él, y cualquier cosa que dijera sería usada en su contra. Su silencio fue más elocuente que cualquier defensa. A veces, la respuesta más poderosa que se puede dar es ninguna. Y en medio de todo eso, sucedió algo que partiría el corazón de cualquiera. Pedro, el mismo que horas antes había jurado que daría su vida por Jesús, lo negó 3 veces. 3 veces dijo: no lo conozco, y a la tercera, un gallo cantó. El texto dice que Jesús en ese momento se dio vuelta y miró a Pedro. No con furia, no con desprecio, solo lo miró, y Pedro salió y lloró amargamente. Hay una mirada que no necesita palabras para decirlo todo, y hay personas en nuestra vida que cuando más las necesitamos, también nos fallan así. Lo que Jesús hizo con esa mirada, lo veremos más adelante. Día 6. La crucifixión y las 7 palabras en la cruz. Viernes Santo. La crucifixión romana no era simplemente una forma de matar. Era una declaración pública de poder, diseñada para humillar, prolongar el sufrimiento y disuadir a cualquiera que pensara en resistir al imperio. Antes de clavar a alguien en la cruz, lo azotaban con el flagrum, un látigo con trozos de metal y hueso en las puntas, capaz de dejar los músculos expuestos. Luego la víctima cargaba el madero horizontal de su propia cruz hasta el lugar de ejecución. El texto dice que Jesús cayó en el camino y un hombre llamado Simón de Cirene fue obligado a ayudarlo. Ese detalle no está ahí por azar. Está ahí para recordarnos que el cuerpo de Jesús ya estaba al límite de lo humanamente soportable antes de que lo clavara. En la cruz, Jesús pronunció 7 frases que la Biblia registró con precisión. La primera: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No cuando todo había terminado, no desde la distancia segura, sino mientras los clavos estaban frescos y la sangre corría. La segunda fue para el ladrón a su lado:
hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera mirando a su madre y a Juan: mujer, ahí tienes a tu hijo. La cuarta, quizás la más impactante: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una cita del Salmo 22, que el mismo David había escrito 1000 años antes, describiendo esta escena exacta. Luego, tengo sed. Luego, todo está consumado. Y finalmente, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 7 frases, cada una un universo. Y cuando Jesús entregó el espíritu, el texto dice que el velo del templo, esa cortina enorme que separaba el lugar santísimo del resto, se rasgó de arriba a abajo. Los geólogos han confirmado que hubo actividad sísmica en esa región alrededor del año 30 después de Cristo. La oscuridad cubrió la tierra durante 3 horas. Y el centurión romano que había supervisado la ejecución, al ver todo lo que ocurrió, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Un soldado pagano, entrenado para no temer nada, fue el primero en pronunciar esa confesión. Hay momentos en que la verdad se impone sola, aunque nadie la haya buscado. Día 7. La resurrección. El amanecer que cambió la historia. Domingo. Era todavía de madrugada cuando María Magdalena y las otras mujeres se acercaron al sepulcro. Llevaban especias aromáticas para terminar de ungir el cuerpo, porque el día anterior, con la urgencia del sábado encima, no habían podido hacerlo bien. No iban esperando un milagro, iban a despedirse. Y fue precisamente a ellas, mujeres en una cultura donde su testimonio no tenía valor legal, a quienes el ángel anunció primero: no está aquí, ha resucitado. La tumba estaba vacía, la piedra corrida, los lienzos doblados con cuidado. No el caos de alguien que huye, el orden de alguien que ya no necesita nada de este mundo. Los discípulos, cuando les contaron, no creyeron. Pedro y Juan corrieron al sepulcro para verificarlo. Juan llegó primero, miró adentro y vio los lienzos. Pedro entró, lo vio todo, y el texto dice simplemente: y se fue, maravillado de lo que había sucedido. Y luego, en uno de los encuentros más íntimos del Evangelio, Jesús resucitado se apareció primero a María Magdalena. Ella no lo reconoció al principio, pensó que era el jardinero, hasta que él pronunció su nombre, María, y en ese instante lo reconoció todo, porque hay algo en la forma en que alguien que te ama dice tu nombre que no se puede imitar. Ningún impostor habría podido decirlo así. En los días siguientes, Jesús se apareció a Pedro, sí, al mismo que lo había negado 3 veces, y lo restauró con la misma ternura con que lo había mirado esa noche. Se apareció a los 11 discípulos reunidos, a más de 500 personas a la vez, según el apóstol Pablo, que desafió a sus lectores a ir a preguntarles a los testigos que seguían vivos. La resurrección no fue un rumor, no fue una leyenda construida con los años. Fue un evento histórico que transformó a un grupo de hombres aterrados, escondidos detrás de una puerta cerrada, en personas capaces de cambiar el mundo entero, sin ejércitos, sin dinero, sin poder político, solo con una convicción: que la muerte no había tenido la última palabra. 7 días, solo 7 días, y en ellos está contenido todo lo que la humanidad ha estado buscando desde el principio: perdón, propósito, amor que no abandona, vida después de la muerte. Pero aquí está la pregunta que vale la pena hacerse hoy, con honestidad. ¿Cuántas veces has escuchado esta historia sin dejar que realmente te toque? ¿Cuántas semanas santas han pasado como un calendario cultural sin que algo en tu interior se mueva? Porque la verdad es que este relato no fue escrito para ser admirado desde lejos, fue escrito para ser vivido desde adentro. Jesús lavó los pies de los que lo abandonarían, perdonó a los que lo crucificaron, restauró al que lo negó, y pronunció el nombre de la mujer que lloraba frente a su tumba vacía. ¿Eso no te dice algo sobre cómo te mira a ti? ¿Qué parte de tu vida todavía crees
que está más allá de ese perdón, de esa restauración, de ese amor que atraviesa incluso la muerte? No esperes tener todo resuelto para empezar a caminar. Pedro no lo tenía. María Magdalena no lo tenía. Los discípulos escondidos detrás de la puerta cerrada tampoco. Lo que los movió fue el encuentro con alguien que los conocía por su nombre y los llamaba de vuelta. Si este video te abrió algo por dentro, si hay una pregunta que todavía te está rondando, si sientes que quieres seguir profundizando en estas historias de una manera que vaya más allá de la superficie, entonces este canal es para ti. Suscríbete a Fuente de Reflexiones y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana hay un nuevo relato esperándote. No lo que ya sabes, sino lo que todavía no has visto.